La humanidad creó su propia jaula. Son guiados desde las sombras, manipulados sin siquiera saberlo. Sus símbolos de fe ya no son nada, y los demonios caminan entre nosotros. Buscan nuestra extinción. Los ángeles que una vez comandaban el cielo dudaron y se dejaron dominar por sentimientos ajenos, impuros. Abandonaron la luz y la reemplazaron por algo más. La guerra estalló y dividió al cielo. Lucharon entre hermanos en una batalla casi eterna. Los seguidores de Lucifer cayeron y se convirtieron en generales del abismo, en dioses del pecado y la corrupción. Buscan 7 reliquias milenarias para desatar el apocalipsis en la tierra. Solo él puede detenerlos. Caelus, el último redentor, el Hijo de Dios, es la última defensa contra la aniquilación total. En el principio solo existía el silencio, un vacío absoluto y perfecto, hasta que el Creador habló y su palabra fue luz. De aquella primera palabra surgió el cosmos y con él nacieron los ángeles. Fueron creados de fuego puro y conciencia y cantaron al unísono en honor al Altísimo. Había belleza en su existencia y gozo en su alabanza, pues no conocían otra cosa que el fulgor del bien. El Creador les dio forma y propósito, y cuando la luz se expandió más allá del velo, la tierra tomó lugar entre los astros. Entonces el Todopoderoso, en un gesto de ternura insondable, modeló al hombre con polvo y hálito divino, frágil, limitado, destinado a errar, pero también dotado de libre albedrío. Y los ángeles, aunque desconcertados por la imperfección de aquella criatura, alabaron al Creador, todos menos uno. Luzbel, el primero entre ellos, el más bello, el portador de la aurora. Él no comprendió por qué el Creador amaría a una especie tan inferior, ni por qué permitiría que su Hijo descendiera al mundo encarnado en un cuerpo perecedero para redimir a quienes no merecían salvación. Y no fue el único. Otros compartieron su duda, algunos en silencio, otros con fervor. Y cuando el Todopoderoso anunció el sacrificio de su Hijo, el amor que mantenía unido al cielo se quebró. Fue entonces cuando estalló la guerra, una guerra entre hermanos, tan antigua que ni el tiempo la recuerda, y el cielo ardió. Luzbel y sus seguidores fueron derrotados, arrancados de la gloria y arrojados al abismo. Allí, entre gritos y sombras, eligieron un nuevo orden, un reino de perdición. 7 generales, cada uno la manifestación de un vicio antiguo, alzaron sus tronos sobre las ruinas de su caída, y sobre todos ellos, desde lo más profundo del infierno, aguardaba Lucifer, libre del yugo, lejos del tormento, en una espera perfecta, porque él sabía que el tiempo del retorno llegaría. Y cuando ese día se alce sobre el mundo, el fuego que una vez destruyó al cielo consumirá también la tierra. Pasaron milenios hasta que se forjó la última profecía. Cuando el polvo se alce en los pasajes del olvido, una llama antigua cruzará el umbral de los vivos. Sus pasos harán temblar las piedras, y los que duermen bajo tierra despertarán sus nombres. Uno a uno caerán los tronos del pecado, las manos del cazador portarán la memoria del fuego, y su nombre será juicio. Pero cuidado, la salvación exige un tributo, y no vencerá sin pagar un precio.
La llama llama a la sangre, y en lo profundo del pozo el antiguo aguarda atento. La victoria puede ser la llave y el final el verdadero comienzo. El último Redentor caminará entre los hombres para contener el infierno con sus propias cicatrices. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos los que vinieron, a mi familia, a mis amigos, conocidos, quienes les gusta la cultura y quienes se acercaron por curiosidad. Desde ya tienen mi eterna gratitud y es un momento muy especial para mí porque en este momento el último Redentor empieza a recorrer la tierra. ¿Quién soy? Bueno, para los que no me conocen, soy Gerardo Meneghetti, santafesino de nacimiento, pairense por adopción. Hace muchos años que escribo, desde los 16, y en un principio escribía otro tipo de textos. Comencé escribiendo poesía, pero no para mostrarla, sino para tratar de procesar lo que pasaba por dentro, tratar de sacar un gran peso que tenía encima, y eso me sirvió para madurar. Con el transcurso de los años, bueno, eso fue cambiando a otro tipo de narración y por último terminó en este libro. 20 años pasaron desde que una lapicera tocó la superficie de un viejo cuaderno y escribió la primera palabra que dio origen a este universo, el universo del último Redentor. Siempre me preguntan en qué me inspiré para escribir esta historia y siempre contesto lo mismo. No me inspiré, sino que la historia me atravesó. Yo no elegí la historia, sino que siento que la historia me eligió a mí para que la contara, para que en un momento pasara de un plano invisible a ser tangible en nuestra tierra. ¿Y qué es el último Redentor? Bueno, lo que les puedo decir del último Redentor es que es una fantasía oscura. Pero antes de seguir me gustaría aclararles qué quiere decir fantasía oscura. No es algo ni prohibido ni nada raro. Simplemente que la diferencia que hay entre fantasía común, donde el héroe pelea contra los villanos, en la fantasía oscura es el héroe que pelea contra sí mismo para no convertirse en lo que está combatiendo. Dentro de este libro ustedes van a encontrar, además de la narrativa de redentores, cazadores, ángeles, demonios, un mensaje que atraviesa el libro, que eso es lo verdaderamente importante. Dentro del libro ustedes van a encontrar duelo, perdón, redención, sacrificio, y alguien que sigue luchando a pesar de tener el alma quebrada, que eso es lo más importante. Y quiero recalcar que yo no glorifico la oscuridad, sino que para hablar de la luz, indefectiblemente, tenemos que hablar de la oscuridad. Lo más destacable de esta historia, lo que me gustaría que se lleve, es que hasta en la oscuridad más absoluta, una chispa de luz puede ser un faro que nos guíe en el camino. Ojalá que, los que puedan disfrutar de este libro, disfruten en la lectura tanto como yo disfruté escribiéndola. Y hablando también un poco de la historia, de cómo surgió el libro, como les dije, hace 20 años empecé a escribir, pero no fue un proceso continuo.
sino que por cosas de la vida, idas y venidas, viajes, mudanzas, los cuadernos se extraviaron, pero la historia seguía estando dentro mío, me seguía pulsando en la cabeza y golpeando las puertas para poder salir. Y los caminos de la vida también son raros. Uno no sabe qué es lo que le depara el destino, y precisamente, no sé si llamarlo destino, designio, casualidad, el nombre que ustedes quieran ponerle. El año pasado volví a encontrar esos cuadernos y fue como una señal para decir, lo tenés que terminar. Y en ese momento no pensaba publicar la historia, sino que me conformaba solamente con sacarla de adentro y poder tenerla, aunque sean en esos viejos cuadernos. Y cuando terminé dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no publicar? Entonces empecé a recorrer el camino editorial, que no es un camino fácil. Tiene muchas cosas que uno no sabe. Yo pensé que escribir era lo más fácil, que era lo más difícil, y en realidad fue lo más fácil. Prefiero seguir escribiendo y no editando, pero bueno. Este hijo mío de papel y tinta es el primero, y es el primero de una trilogía que ya está escrita. Como les decía, El último redentor es el nombre de la trilogía, y este primer libro se llama El camino del cazador. Cuando lo lean se van a dar cuenta por qué se llama así. Y otra cosa también, no los quiero aburrir con tanta palabrería, este libro tiene algo en particular. Además de que la historia es única, desarrollé un nuevo tipo de narrativa experimental con el que yo hice este libro, y lo que busca es tener una experiencia más inmersiva cuando uno está leyendo, pero separando las cosas. Un lector conservador que no quiere tener el celular encima, que no quiere escanear ningún código, puede disfrutar del libro exactamente igual. No es que se pierde de algo porque no escanea un código que está dentro del libro. Lo disfruta, porque la historia es disfrutable. Está mal que yo lo diga porque soy el escritor, pero es como decir, el papá para él, el hijo siempre va a ser hermoso, ¿no? Pero bueno, en este caso también, pero los que han leído ya el libro y me han hecho las devoluciones fueron favorables, entonces bueno, le voy a tener que creer a ellos de que les gustó. Y por otro lado, si quieren tener otro tipo de experiencia, van a ver que hay unos códigos en el libro, vuelvo a decirlo, los escanean y la experiencia se va a magnificar. O sea, no son elementos adornos, sino que forman parte de la historia. Y algunos quizás pueden haber encontrado en Paiva, fui sembrando semillas con códigos ocultos, y no son simples propagandas, sino que forman parte de la historia, porque este tipo de narrativa... Hola. Perdón. Hola, ¿se escucha? Sí. Este tipo de narrativa vive fuera de las páginas. O sea, lo planteé de la forma que no se quede encasillado en el libro, sino que tengan una experiencia mayor. Bueno, ahora sí, me dejo de hablar, ya los aburrí, la mitad está durmiendo, y ahora me gustaría que cumplan un capricho mío. Algunos supongo que tendrán alguna pregunta y me gustaría escucharlos. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? No, Sí, doctor. A ver, esta última parte cuando usted habla de los QR, Sí. ¿qué significa? ¿Que están dentro de la localidad? Están dentro de la ciudad. Y Exactamente. descubrirlos. Exactamente. Van a ver unos carteles que son medio raros, con unos códigos extraños y unos nombres raros. Bueno, esos son semillas.
Yo les digo semillas. Esas semillas, cuando uno la escanea, se va a encontrar con fragmentos de la historia, que no están adentro del libro, sí, pero forman parte del mismo universo. Exactamente. A ver, otra cosa también, para que cabe recalcar, la historia, si bien tiene mucho bíblico, porque para hablar de ángeles y demonios, Dios, la oscuridad, el abismo, indefectiblemente tenemos que hablar de religión. Pero también mezcla otros tipos de mitologías, ¿sí? Por ejemplo, la azteca, la nórdica, la egipcia. Y eso es lo que lleva el sentido que yo le quiero dar al libro, es demostrar que el mal no viene de un solo lugar, sino que lo podemos encontrar en cualquier lado y con distintas caras. Entonces por ahí es una historia novedosa. Si bien son temas que por ahí son trillados como ángeles y demonios, pero el enfoque es distinto. También van a encontrar que hay mucho de filosofía y mucho de teología, con planteamientos y dudas que todos alguna vez en la vida nos hicimos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No se choquen, por favor. ¿Nadie? Bueno, como primicia les quiero comentar que esta presentación fue declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. Así que bueno. Y bueno, si nadie tiene preguntas, me gustaría terminar con una frase que quisiera regalarles. Y en realidad más que una frase es una certeza. La oscuridad existe, pero no hablo de seres oscuros y con cuernos, sino la oscuridad que parte de la misma alma. Todos en algún momento luchamos con nuestros propios demonios y con algo que es mucho más frágil y mucho más difícil, con esperanza, fe y fortaleza. Gracias.